Amigos y hermanos, bienvenidos a la sección titulada La única iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día. Por supuesto, vamos a presentar evidencia de distintos ángulos. Lo primero que debo de decir es que Cristo, nuestro líder, en su ministerio público durante 3 años y medio, solamente dejó escrito a través de sus apóstoles dos referencias donde hace mención a la iglesia. Y la primera, según la Biblia, apúntenlo por favor, vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, el versículo 18 declara así: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la primera mención. La segunda mención, también la Biblia nos lo describe en Mateo capítulo 18, el versículo 17, declarando: dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tómalo como un gentil. Entonces ahí tenemos la segunda referencia directa de Cristo hablando del término iglesia. Entonces, si notan, solo dos textos haciendo referencia Cristo a la iglesia. Ahora veamos que la verdadera iglesia de Cristo tiene dos características. Él, a través de el apóstol Juan, lo declara en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Vamos a mostrarle aquí la gráfica profética, la cual con mucho gusto la utilizamos para usted. Apocalipsis 12, el verso 17, nos dice que el dragón, Satanás, se aira contra la mujer, contra la iglesia. Y dice que esta mujer guarda los 10 mandamientos y, número 2, tiene el testimonio de Jesús. Entonces, las dos características a la cual el dragón ataca a la iglesia, a la mujer: número 1, guarda los 10 mandamientos. Número 2, tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? La propia Biblia en Apocalipsis 19, el verso 10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Todos los libros inspirados comentando la Biblia, el espíritu de profecía. Entonces, hasta aquí tenemos, Cristo mencionó 2 veces el término iglesia en 2 referencias que ya se las di, y también Cristo a través de Juan menciona 2 características de la verdadera iglesia, y estas 2 características la tiene la iglesia adventista. Guarda los 10 mandamientos, inclusive el 4.º mandamiento, que es el sábado, y también tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. También podemos decir que hay otra manera de comprobar esta verdad, y es a través de la séptima iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3 nos menciona las 7 iglesias, desde Éfeso hasta Laodicea. Laodicea siendo la séptima. Este término, Laodicea, es una palabra que está en griego, pero este término en griego tiene 2 partes. La primera parte es laos y la segunda parte es dikei. ¿Sí notan? Laos significa pueblo y dikei, que predica juicio. Entonces, uniendo las 2 partes, laos y dikei, su significado total sería pueblo que predica juicio. Entonces, la última iglesia, la séptima, con trigo y cizaña, es Laodicea, que significa pueblo que predica juicio. Y el único pueblo que predica juicio desde el 22 de octubre de 1844, según Daniel 8:14, es la iglesia adventista del séptimo día, que también cree en el santuario celestial, como lo corrobora el gran apóstol Pablo en Hebreos 8 y Hebreos 9. Por lo tanto, hasta aquí hemos hecho un par de conexiones. Por mencionar, tenemos que Cristo declaró directamente sobre la iglesia en 2 referencias. También que
Cristo a través de Juan dio dos características de la verdadera iglesia y ahora la última iglesia tiene dos partes del nombre, Laodicea. Si notan la perfección del asunto. Hasta aquí entonces vemos que Laodicea, que predica juicio, es la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿cuál es la condición de la iglesia? Les voy a dar tres referencias en cuanto a ello. La primera, y esto es en relación al espíritu de profecía. Vamos a leer y anótenlo por favor porque esto es de vital importancia. La primera referencia, la que les vamos a dar es en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3. En la página 296 nos declara así: las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces resaltamos que se están haciendo abominaciones, pecados. Referencia número 2, y es en relación a Testimonios para la Iglesia. El tomo 5, la página 196 declara así: en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. Entonces, sorprendente. Cosas negativas que hay en la iglesia. No lo digo yo, lo estoy leyendo nada más. Asúmalo así, es inspirado por Dios. Entonces, en esta segunda referencia lo que vamos a resaltar es que hay engaño de casi toda clase. Sorprendente. Ahora, una tercera referencia, anoten por favor, y también es en el espíritu de profecía. Ahora otro libro más, y es en Mensajes Selectos. El tomo 1, en la página 142. Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, declara así: los impedimentos para el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Entonces es sorprendente ver que la oposición, las dificultades para avanzar la obra de Dios aquí en la tierra no vienen tanto del mundo, sino de la propia iglesia. Es lo que está diciendo aquí. Entonces hay oposición según esta tercera referencia que les estoy obsequiando. En síntesis, vamos a decir que hay tres problemas que exigen ayuda. O sea, la iglesia necesita ayuda porque tiene tres problemas. Número 1, según lo que leímos, hay abominaciones, pecados en la iglesia. Número 2, se está engañando en la iglesia. Ya lo leí. Y número 3, hay oposición a la verdad en la propia iglesia. Esto hace que la iglesia necesite urgentemente ayuda. Ahora, vamos a hacer una conexión impresionante cuando uno encuentra allá la referencia de nuestro gran maestro en Mateo capítulo 10, el versículo 5 y el versículo 6. En estos dos versículos, Cristo da instrucciones a sus discípulos y les dice que no vayan a los gentiles y les dice que vayan a las ovejas perdidas de la casa, subrayen casa de Israel. Ahora vamos a descubrir qué significa el término casa en la Biblia, en profecía. Entonces les voy a dar por lo menos tres referencias. Número 1, anote ahí por favor. Romanos 16, el versículo 5. ¿Listos? ¿Listos? La Biblia nos lo declara. Romanos, el capítulo 16, el versículo 1. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Entonces, iglesia, casa. Vean la conexión. Vamos a la referencia número 2. Filemón, el versículo 2, porque solo tiene un capítulo. Filemón, el versículo 2, dice: a la iglesia que está en tu casa. Entonces, iglesia, casa, es la conexión que estamos haciendo. Iglesia, casa. Ahora, vamos a la tercera referencia de la palabra de Dios. Y nos lo da Primera de Corintios, el capítulo 16, versículo 19. Declara así: la iglesia que casa en profecía representa iglesia. Ya les di esas tres referencias. Ahora, entonces, cuando Cristo manda a sus discípulos a realizar la primera obra misionera,
en equipo. Mateo 10, versículo 5, versículo 6 dice que no vayan a los gentiles, pero que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa. Casa significa iglesia. Entonces, Cristo mandó a sus discípulos primero a trabajar en favor de la casa, es decir, de la iglesia. Ahora, entonces, la iglesia actual, por lo que ya hemos demostrado, necesita urgentemente ayuda. Y no solamente la Biblia y el espíritu de profecía, sino que también la propia cartilla de escuela sabática del cuarto trimestre del 2020, el que estamos estudiando en esta ocasión, en la página 72, dice vivir como discípulos. Da una cita del deseado de todas las gentes, página 761. Declara así: el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. ¿Y saben por qué les leo esta cita del espíritu de profecía? Porque algunos pueden argumentar diciendo, ministro Enoc Martín, es cierto que en Mateo 10, versos 5 y verso 6, Cristo le instruye a sus discípulos a que no vayan a los gentiles, a los paganos, y que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa iglesia de Israel. Eso es cierto, pero solo se aplicó allá con ellos, pero no con nosotros hoy. Pero aquí ya leí que dice, el mandato que dio el Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. O sea, ese mandato de Mateo 10, versos 5 y verso 6, de ir a trabajar primero a la casa, a la iglesia, incluye a usted, me incluye a mí. De hecho, yo como ministro del Evangelio, mi prioridad es la iglesia adventista del séptimo día. Trabajo con ella, ayudo a ella, a sus miembros, a prepararlo a través de estas hermosas profecías, Biblia y espíritu de profecía. Hoy le invito a usted a que se sume a este equipo trabajando primero en favor de la iglesia y segundo en favor del mundo. Y estaré siempre recordándoles que tenemos 3 cursos para prepararlo a usted. Aquí está, el testimonio de Jesús, Daniel, el perfecto arte profético, y Apocalipsis, el perfecto arte profético. 3. Súmese siempre. Amén.